en NTN24 Debate la Noticia desde nuestros estudios en Washington con Rafael Romeu. Él es el presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Señor Romeu, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN24. Y bueno, ¿qué significado tiene que la ONU siga pensando y votando a favor de esta resolución para ir en contra del embargo de Cuba y que Estados Unidos siga año tras año en las mismas? Bueno, yo creo, ante todo, muchas gracias por tenernos en el programa. Lo primero que yo diría es, yo creo que es válido que de hecho se discuta el tema del bloqueo de Estados Unidos y su impacto en la economía cubana, pero si uno quiere tener una discusión franca y honesta y sin adjetivos, el impacto sobre la economía cubana que tiene las políticas del gobierno de Cuba son mucho peor. Y en ese sentido, por ejemplo, Estados Unidos es creo que el quinto socio comercial de Cuba y le ha vendido en los últimos años muchísimas exportaciones agrícolas. Es la segunda fuente más importante de turistas a Cuba son los residentes estadounidenses, lo cual la gran mayoría son cubanos que viven o residen en el exterior. Y francamente el dólar en Cuba es ilegal, entonces el hecho de que ellos no puedan hacer pagos en dólares a las Naciones Unidas es un poco extraño mencionar eso como una queja cuando ellos mismos no permiten circular el dólar. Entonces el gobierno cubano ha identificado varios problemas y nosotros le damos crédito por haber identificado ineficiencias y francamente en los últimos 5 años el diálogo político de Cuba se ha movido más hacia una crítica interna y una crítica válida y han podido identificar que la economía es ineficiente. Entonces, discutir el tema del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y el impacto económico que se ha tenido es como un primer paso hacia discutir los problemas fundamentales que tiene la economía cubana, que son bastante graves y la fuente de esos problemas no es el bloqueo americano. Señor como mismo Romeu, lo ha identificado el presidente Raúl Castro. Sí, señor Romeu, ¿y usted sí cree que en algún momento Estados Unidos vaya a levantar este embargo a Cuba? ¿Cuáles podrían ser los obstáculos que todavía, por ejemplo, le permitieron hoy a países como Estados Unidos e Israel votar en contra dentro de las Naciones Unidas? Mira, el embargo es un problema político, netamente político, y eso se tiene que resolver en el ámbito político. Y en ese sentido es más difícil predecir cómo o cuándo se va desenvolviendo ese tema. El punto es que el embargo no es una pared que existe entre Estados Unidos y Cuba. Eso no es la realidad. La realidad es que hay 5 o 6 vuelos desde Miami hasta Cuba todos los días. Hay vuelos cada día más a aeropuertos de Estados Unidos llevando ciudadanos americanos y residentes de los Estados Unidos que van a visitar a Cuba. Hay muchísima inversión, hay muchísimos viajes culturales. Entonces, el hecho de que el embargo esté legalmente sobre el papel y que hoy en día existan restricciones en ciertos ámbitos, como por ejemplo el turismo, es una crítica válida que hace el gobierno cubano y es cierto que eso le impacta a la economía de Cuba y es un problema bilateral entre Cuba y Estados Unidos. La pregunta que yo me hago es que si de verdad uno quisiera reformar la economía cubana, si empezaría por el embargo o empezaría por ejemplo, permitir movilidad laboral al nivel promedio de América Latina, o permitiría empezar empresas al nivel promedio de América Latina, o copiaría, por ejemplo, algunas de las políticas, algunas de las reformas que se han hecho en México, en Brasil, en República Dominicana, sus vecinos, ¿no? Hay temas mucho más fundamentales que ellos están trabajando sobre eso, pero están tomando pasos muy pequeños en esa dirección. Señor Romeu, yo quería preguntarle si está de acuerdo con la cifra que ha dado el gobierno de Cuba, que dice que con el embargo pues han acumulado daños por 975.000 millones de dólares. La cifra es exagerada, ya desde algunos recintos de Estados Unidos se dice que eso no es cierto. Bueno, esa cifra, imagínense, eso, quién sabe, ellos hasta donde yo sé no han publicado un estudio, una metodología sobre de dónde salió esa cifra, pero yo estaría dispuesto a mirarla y bueno, cada uno hace su cálculo, ¿no? La economía
tiene cierta flexibilidad en el ámbito de la metodología para producir las cifras que uno quisiera. Pues queremos agradecerle mucho, señor Rafael Romeu, presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24 a propósito de esta importante noticia. Naciones Unidas vuelve a votar en contra del bloqueo económico que mantiene Estados Unidos sobre Cuba. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy Buenas amable. tardes.